Bueno, vamos a comenzar entonces. En primer lugar, y en nombre de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Chubut, queríamos agradecer una vez más a la doctora Adriana Krasnow por haber aceptado nuestra invitación y tan gentilmente acompañarnos en nuestras jornadas. Muchas gracias, doctora. La doctora Adriana Noemí Krasnow es doctora en Derecho, investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, docente investigador categoría 1, programa de incentivos, certificación posgrado Universidad Nacional de Rosario 2014, máster en Ciencias Sociales, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, abogada especialista en Derecho de Familia, carrera de especialización en Derecho de Familia de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, miembro del Centro de Investigaciones de Derecho Civil, es docente universitaria en la Facultad Nacional de Rosario, directora y coordinadora de proyectos de investigación en el marco del programa de incentivos, Secretaría de Ciencias y Tecnología, Ministerio de Educación de la Nación, miembro titular del Instituto del Centro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, miembro de la Comisión Evaluadora del Postdoctorado de la Universidad Nacional de Rosario, delegada suplente por la Facultad de Derecho ante el Comité de Ética de la Universidad Nacional de Rosario. Es autora de libros, capítulos de libros y artículos, miembro del Consejo de Redacción de la revista Derecho de Familia y de las Personas de Editorial La Ley y miembro del Consejo Asesor de la revista digital Cartapacio de Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Nacional del Centro. Doctora. ¿Ahora sí lo tenemos activado? Bueno. Voy a bajar. Como buena docente me gusta estar moviéndome. Si a ustedes no les molesta, ¿no les molesta? Bien. Bueno, primero que nada, la que debo dar las gracias soy yo. Les agradezco muchísimo la posibilidad de poder estar acá. Especialmente agradezco que tengan en consideración a una profesional del derecho que viene desde la investigación, porque también es importante tener un espacio en estos ámbitos en donde tanto investigamos en el campo, en todo lo que se hace desde el Poder Judicial y más aún en el ámbito del derecho de las familias, que tanto impacto tiene y que tanto ha importado en tener el derecho de las familias que hoy tenemos, la labor judicial previa. Por eso para mí esta comunidad de esfuerzos, podríamos decir, entre los dos ámbitos es sumamente provechosa, enriquecedora y necesaria, y de ahí que destaco especialmente el poder estar acá y compartirlo, y sobre todo al mismo tiempo nutrirme, porque particularmente ayer me nutrí muchísimo, muchísimo. Fue un placer las conferencias que tuve la oportunidad de escuchar. Espero al menos estar a la altura. Bien. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Les comento, me voy a ubicar donde estoy. Les comento, mi tema de investigación, particularmente en el ámbito del CONICET, es todo lo que tiene que ver con tecnologías reproductivas en filiación. Es un tema que siempre me apasionó, es un tema en el cual empecé a incursionar allá al poco tiempo de haberme recibido cuando me inicié como becaria de iniciación de investigación en el ámbito de mi universidad y cuando ingreso a carrera de investigador sigo en el mismo sendero, pero sin por esto dejar de formarme e incursionar en todo lo que tiene que ver con el derecho de las familias, porque bueno, es mi disciplina de pertenencia y es la disciplina a la cual tengo un amor muy especial. Pero sin desconocer, y esto sí debo rescatarlo, y de ahí la importancia de tener en claro de que hoy no nos podemos quedar solo en el ámbito que nos resulta más seguro, que nos transmite más seguridad, como es el ámbito de nuestra especialidad, nuestra disciplina de pertenencia, porque hoy tenemos que conocer, pero conocer cómo implica formarnos en el derecho como un todo. Y no solamente en el derecho, sino en todas las ciencias que impactan en el derecho, porque con la complejidad que nuestra ciencia hoy tiene y que cada vez va a tener más, si no avanzamos y no profundizamos y no abrimos la cabeza hacia todo lo nuevo, por eso rescato y tanto lo que se trabajó ayer, estamos muy vacíos y poco es lo que vamos a poder aportar desde nuestro humilde lugar para poder hacer frente a todos los grandes desafíos que la sociedad nos
nos impone diariamente, cotidianamente, porque siempre vemos cómo todo avanza mucho más allá de que nosotros lo podamos mentalizar, lo podamos procesar. Bien, y en este tema ni que hablar. Siempre me gusta partir de esta frase, de una frase de Einstein: la mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Y de esto se trata investigar. Investigar es abrirse permanentemente a preguntas, y todos investigamos, permanentemente investigamos, porque si no nos preguntamos qué aburrida sería la vida, ¿no? Y bueno, y de eso se trata. E investigar en el derecho tiene muchos vericuetos y muchos desafíos por afrontar. Cuando uno investiga, generalmente se hace preguntas. Acá nos vamos a formular muy pocas preguntas, porque hacernos preguntas de un todo, lo que tiene que ver con la afiliación por técnicas de reproducción humana asistida, nos podemos quedar muchos días a conversar, y más. Pero vamos a limitarnos a estas 3 preguntas. Los silencios del Código Civil y Comercial en la afiliación por TRA deben ser interpretados como prohibición o admisión implícita. Me adelanto con decirles que no es prohibición. Y no es prohibición, y ahora vamos a ver por qué. La afiliación por TRA: cómo diseñar estrategias y elaborar respuestas receptivas de los principios bioéticos. Quienes trabajamos en filiación por técnicas de reproducción humana asistida y todo lo que tiene que ver con el campo de la salud, no podemos aportar y avanzar en esta temática sin asumir el compromiso y la responsabilidad de formarnos también en el campo de la bioética. Porque la bioética es necesaria para todos los que tenemos inserción en aquellos temas en que el impacto científico-tecnológico es continuo y no tiene límite. ¿Cuáles son los problemas que exigen respuestas en la afiliación por TRA? Muchos. Vamos a ver algunos. Y más que nada pongo como pregunta final, y después van a entender por qué, cómo seguir. Vamos a partir del primer eje temático que enunciamos a través de una pregunta. Primero, partir y hacer un mapeo de lo que es el derecho de las familias en el presente. Debemos tener en cuenta que el derecho de las familias, hablamos en plural y no en singular, porque hoy, desde hace tiempo, no hoy, pero como que hoy ya está consolidado, ya en todos está presente esto del reconocimiento de las distintas formas de vivir en familia, y no solo del reconocimiento, sino va unido al reconocimiento a la protección de las distintas formas de vivir en familia que uno observa en la realidad actual. Esta visión se inserta dentro de una visión constitucional y convencional del derecho privado. Esto es lo que nos exige irnos más allá de nuestra disciplina y formarnos. Por eso, para mí, una fuente de estudio continuo es recurrir, pero siempre, a todo lo que Andrés Gil Domínguez me aporta, y nos aporta todo, ¿no? Porque es tan importante irnos a la base, que es todo lo que tiene que ver con el derecho de fuente constitucional y convencional. Fundamentalmente pensar también que este modelo que abre las puertas a las distintas formas de vivir en familia también es un canal que abre las puertas a la protección de los que podríamos encuadrar como débiles jurídicos y que todos conocemos y rotulamos como sujetos vulnerables. Y dentro de los débiles jurídicos tenemos a universos, tenemos colectivos que son que tienen una presencia y que tienen una necesidad de protección desde el derecho enorme. Entonces, si estamos dentro de este ámbito, estamos dentro de un sistema cuyo eje de protección, cuya mirada está puesta y debe estar puesta siempre en la protección de la persona. Es por esto que hoy podemos decir que hoy tenemos un sistema que está pensado y que así debe aplicarse desde una visión humanista. Tenemos un Código Civil y Comercial que se enrola en esta línea y que por esto ha recibido el nombre de Código de la Persona, de Código de la Igualdad,
Y esto tiene que ver con el no decir que todo aquello que no está plasmado está prohibido. Porque nosotros tenemos un sistema que es un sistema que se apoya fundamentalmente en principios y valores. Y como está apoyado en principios y valores, todo aquello que no esté expresamente dispuesto en un artículo de un instrumento internacional, de un código, de una norma especial, está implícitamente reconocido cuando uno hace una labor de interpretación, de integración, y así elabora normas. Estos grises de los cuales hablaba ayer el doctor Gil Domínguez, estos grises deben ser convertidos en algo blanco, y esa solución blanca a la que se arribe tiene que ser, como él bien dijo, realizadora de los derechos. A mí me gustó esto que él dijo ayer de la legitimación democrática del juez al momento de elaborar una sentencia. Una sentencia tiene que tener una argumentación, esto la va a legitimar. Y esta argumentación es todo un proceso de interpretación, de integración del sistema. Entonces, dentro de este marco, tenemos que analizar dónde se inserta el Instituto de la Afiliación, partiendo de recordar que nuestro sistema actual se apoya fundamentalmente en 3 pilares, que podemos mencionarlos en el principio de pluralidad, que si lo trasladamos al derecho de las familias sería el reconocimiento de las distintas formas de vivir en familia, que tanta importancia tiene, porque dentro de esas distintas formas de vivir en familia nacen hijos, y muchas veces esos hijos son el resultado de la aplicación de una técnica de reproducción humana asistida. Al mismo tiempo, cuando estos hijos nacen en el ámbito de la afiliación por técnicas de reproducción humana asistida, entra a jugar otro principio. ¿Cuál es el principio de autonomía? Principio de autonomía que en esta fuente lo vamos a ver reflejado en el elemento que define el vínculo filial siempre en esta fuente, que es la voluntad procreacional, que se materializa, se formaliza en lo que es el consentimiento informado. Y al mismo tiempo esto va unido, este deseo de ser progenitor, al mismo tiempo cuando se concretiza, importa el nacimiento de un conjunto de deberes y derechos que nace de esta responsabilidad procreacional y que se materializa en el plano de lo jurídico en el Instituto de la Responsabilidad Parental. Si uno analiza esto y lo vincula con la afiliación, nosotros tenemos y siempre partimos del instituto enunciando cuáles son los principios propios de la afiliación. Tenemos un principio que es común en las 3 fuentes de la afiliación, en la afiliación por naturaleza, en la afiliación por adopción y en la afiliación por técnicas de reproducción humana asistida. Todos los hijos son iguales. Iguales no solo uno lo analiza la igualdad desde el reconocimiento de derechos, sino que la igualdad debe ser reconocida también desde el derecho a un emplazamiento completo. Esto que hoy llamamos emplazamiento en el doble vínculo. Y que nos puede motivar otra pregunta, que después la vamos a plantear al menos, ¿cuál es? ¿Y más de 2 vínculos? Que esta es otra gran cuestión. Por otro lado, tenemos otro principio que se disocia, porque cuando lo analizamos en el ámbito de la afiliación por naturaleza, vamos a ver que el principio fundante de un vínculo filial, de lo que me define un emplazamiento filial, sigue siendo la verdad genética, mientras que en la afiliación por TRA siempre lo será la voluntad procreacional, el querer ser progenitor, aun cuando ese deseo de ser progenitor venga unido o no con lo genético, porque lo que prima y siempre debe primar es la voluntad procreacional. En este contexto, saludablemente observamos que en la justicia se avanza cada vez más en el dictado de pronunciamientos que hacen realidad derechos que muchas veces resultan afectados en este plano. ¿Cuáles son estos derechos? Para mencionar algunos,
el derecho a vivir en familia, el derecho a la igualdad, el derecho a la afiliación, el derecho al disfrute de vínculos afectivos. Y esto sí lo menciono para después volver, porque qué importancia y qué vinculación enorme tiene la afiliación por técnicas de reproducción humana asistida con otra categoría conceptual que hoy la tenemos consolidada, pero que nos costó mucho llegar al reconocimiento de la misma, como lo es la socioafectividad. ¿Cómo diseñar estrategias y elaborar respuestas que emanen de los principios bioéticos? Primero debemos tener en consideración una disciplina que es la unión del derecho y la bioética, que es el bioderecho. Todos nos apoyamos en el bioderecho sin que nos demos cuenta cuando hablamos de estos temas. ¿Qué es el bioderecho? A mí siempre me gusta tomar la definición que es sobre el tema, además porque es un maestro y con quien me ha impactado mucho en mi proceso de formación, como es el doctor Ciuro Caldani. Él ha definido el bioderecho como el área jurídica compuesta por los casos y soluciones producidos en el desarrollo de la técnica en la vida en general y particularmente en la vida humana. Cuando uno traslada este encuadre al ámbito del bioderecho, uno puede preguntarse, ¿de qué se ocupa la bioética? ¿De qué se ocupa el derecho? La bioética se ocupa puntualmente de estudiar y dar respuestas a los problemas que surgen como consecuencia del avance científico. ¿Y el derecho qué hace? Trata de captar esos problemas en normas, pero en normas que deben ajustarse a los principios bioéticos, porque así van a estar debidamente protegidos y garantizados los derechos de las personas atravesadas por estos problemas. ¿Cuáles son estos principios y cómo impactan en la afiliación por TRA? El principio de autonomía. El principio de autonomía responde a una fórmula que tanta importancia tiene en el ámbito del derecho médico, como es el derecho deber de informar. El derecho del paciente de ser informado de toda práctica médica a la que se va a someter, informado con un lenguaje claro, comprensible, al entendimiento del destinatario, en el que se le informen las consecuencias positivas, negativas de la práctica a la que se va a someter, pero este derecho de ser informado va acompañado del deber del profesional de informar. De esta manera vemos cómo hoy la relación médico-paciente es una relación de tipo horizontal. Este deber derecho de informar es lo que debe estar en una instancia previa de lo que después se expresa en el consentimiento informado. Esta conformidad que toda persona presta para someterse a una determinada práctica médica. Nosotros vemos reflejado esto en el artículo 2 de la Ley de Derechos del Paciente. Nuestro Código Civil y Comercial, en sintonía con la Ley de Derechos del Paciente, regula también en la parte general, en el libro primero, el consentimiento informado. Y en el ámbito propio de la afiliación por TRA, en un capítulo que dentro del título de la afiliación se le destina a la afiliación por TRA, se regula el consentimiento informado para este tipo especial de prácticas médicas en los artículos 560 y 561. Hay otro principio también de la bioética que es el principio de beneficencia no maleficencia y que responde a una frase muy simple: hacer el bien con el menor daño posible. Una fórmula tan simple pero que tanto impacta en la persona. ¿Cuál va a ser el límite que nosotros podemos tener hoy? Vamos a encontrarnos con dos límites en el Código Civil y Comercial que debe ser tenido en cuenta, los artículos 51 y 57, también contenidos en la parte general. El artículo 51 habla de la inviolabilidad de la persona humana y el artículo 57 habla de las prácticas prohibidas. Y sobre esto vamos a traer a connotación un dato de la realidad más adelante.
Tener en cuenta una cuestión y rescatarlo como muy positivo. Nosotros hoy tenemos un sistema civil y comercial que afortunadamente da cabida en el ámbito de la norma a los derechos personalísimos. Derechos personalísimos que van a tono de todo el sistema, de toda la doctrina internacional de derechos humanos que ilumina todo nuestro sistema. Y por último, el principio de justicia, que hace referencia a la atención de la salud a favor de todos, sin distinción, y que en el marco de la filiación por TRA lo vemos reconocido en la Ley 26862, que ustedes recordarán, que es la ley que refiere a la cobertura integral de los tratamientos de reproducción humana asistida. Vamos a ir analizando algunos casos un poco para hacer relación con esto que estamos contando. Vamos a empezar por este caso que particularmente a mí me despertó muchísimas preguntas. Es un caso relativamente reciente, es de marzo de este año, y que llegó a instancia de la Cámara Nacional Civil Sala B. Vamos rápidamente a los hechos. M y S eran convivientes. Durante la búsqueda natural de un embarazo se le diagnostica a Santiago un cáncer. Santiago decidió criopreservar sus gametos luego que se le informara que su tratamiento de quimioterapia podía causar la esterilidad. Esto es una cuestión de protocolo que se hace en el campo de la medicina, porque siempre una persona que se somete a un tratamiento de quimioterapia, esto impacta negativamente en su fertilidad futura. En el formulario de depósito de los gametos, el padre de ese invocó su carácter de tutor. ¿Qué pasó en el medio? En el medio, Santiago, que había manifestado su voluntad de criopreservar material genético, pero criopreservarlo como una actitud preventiva, para que después de someterse al tratamiento tenga material genético reproductor en el caso que la consecuencia del tratamiento hubiera sido su esterilidad. ¿Qué pasó? Tuvo una infección intrahospitalaria y tuvo una muerte repentina que no estaba dentro de lo que de los parámetros de acuerdo a la enfermedad grave que él tenía. ¿Qué hizo el padre de Santiago? Decidió disponer de los padres de Santiago. Frente a esa infección, él no se podía trasladar, él deposita en un centro de fertilidad esos gametos. Acá tenemos una primera cuestión y lo marco acá para después no profundizar cuando veamos el fallo, el resuelvo de cámara. Pero ¿qué pasó acá? Tutor. Nosotros tenemos un régimen hoy de capacidad como regla. Es decir, era una persona plenamente capaz. Estaba definiendo cuestiones que tenían que ver con derechos personalísimos de otro. No obstante esto, el Centro de Fertilidad aceptó y se firmó este documento a través del cual quedaba formalmente acordado el depósito de este material criopreservado. Santiago fallece el 24 de julio de 2015. Por su parte, después del fallecimiento y frente a esta situación, su pareja, ¿qué hizo? También criopreservó óvulos. ¿Por qué? Porque tenía 40 años y temía, como ocurrió, que ante la imposibilidad de lograr como pretendía ser fecundada con dicho material criopreservado, también a modo de conducta preventiva, ¿qué hizo? Criopreservó su material genético. Tanto M como los padres de T se pusieron de acuerdo para ir juntos a la justicia. Van a la justicia y solicitan la autorización judicial para llevar adelante el procedimiento de fecundación post-mortem. En primera instancia no se hace lugar al pedido y en la Cámara tampoco se hace lugar al pedido. Ahora, ¿por qué no se hizo lugar al pedido? La posibilidad de utilizar y transferir gametos masculinos queda enmarcada en el ámbito de los derechos y actos personalísimos que hacen a la dignidad de la persona humana
por lo que el consentimiento a tales fines no puede presumirse. Es de interpretación restrictiva y no puede ejercerse por representación. Porque ¿qué es lo que estaba en tela de juicio en este caso? Él había expresado su conformidad ¿para qué? Para criopreservar, pero no había expresado su voluntad para que su material genético fuera fecundado si acaecía su muerte a futuro. ¿Se comprende esto? ¿Cuáles son las normas? Después del pago los dejo a disposición de ustedes. Yo para avanzar por el tema del tiempo. Esto era lo fundamental a considerar porque tiene que ver con el entramado de normas que entra a jugar en este caso. Nosotros tenemos que tener en cuenta hoy, artículo 55 del Código, que se completa con lo dispuesto en el artículo 56 del Código Civil. ¿Qué dice el artículo 55? El consentimiento para la disposición de derechos personalísimos es admitido si no es contrario a la ley, la moral o las buenas costumbres. Este consentimiento no se presume, es de interpretación restrictiva y libremente revocable. El artículo 59, que hace referencia al consentimiento informado, solo se admite el consentimiento por representación cuando la persona se encuentra imposibilitada en forma absoluta. De hecho, se admite el consentimiento por representación cuando hay una declaración de incapacidad, que es la excepción de la excepción hoy. Artículo 560, dentro del ámbito propio de la afiliación por TRA. El centro de salud interviniente debe recabar el consentimiento previo, informado y libre de las personas que se someten al uso de las técnicas de reproducción. Este consentimiento debe renovarse cada vez que se proceda a la utilización de gametos o embriones. Esto de la revocabilidad como acto jurídico y esto de la renovabilidad del consentimiento informado. Nosotros tenemos un famoso caso respecto a esto antes de la entrada en vigencia del Código Civil. Y al mismo tiempo, y tiene mucha importancia, el artículo 7 del decreto 956-2013, que es reglamentario de la ley 26862, que dice: el consentimiento informado deberá ser prestado por la persona que requiera la aplicación de TRA antes del inicio de cada una de ellas. El consentimiento informado y su revocación deben documentarse en la historia clínica con la firma del titular del derecho expresando su manifestación de voluntad. Ausencia total de esto en el caso. ¿Podría haberse probado con otras pruebas? Usted habló de que no importa una presunción, pero le pregunto, ¿se aportaron en el caso? No conozco los detalles del caso. Hubo prueba testimonial en el caso, solamente. Se consideró que no era suficiente. Y además, la cuestión, yo debo aclarar de que tenemos antecedentes de fecundaciones post-mortem que han sido admitidas en la justicia, pero en donde esta ausencia no estaba, en donde había una manifestación de la voluntad procreacional expresada en vida respecto a una fecundación post-mortem futura. Son realidades diferentes. En este fallo también se hace mención, lo cual rescato porque es importante considerarlo, el fallo Artavia Murillo, que ustedes recordarán que es el famoso caso que nos dio pie para una reinterpretación del actual artículo 19 de nuestro Código Civil y Comercial, que hace referencia al inicio de la existencia de la persona humana. En este caso, Artavia Murillo se rescata por sobre todas las cosas, el derecho a la autodeterminación de toda persona humana. Y acá estaba en juego. Miren este caso también, que viene unido y que es de la zona de ustedes. Vamos a este caso, de un caso de la señora ACI, curadora del señor JM, petición de autorización judicial a los fines de realizar un mapeo testicular en razón de haber sufrido su esposo politraumatismo encéfalo-craneano grave, producto de un accidente de tránsito ocurrido en el año 2009, que lo emplazó en un estado de hemiplegia y conciencia mínima,
situación que motivara su declaración de incapacidad. Acá había una declaración de incapacidad, entonces esta persona actuaba al mismo tiempo como curadora. A ello se agrega que las condiciones médicas clínicas no han variado sustancialmente de entonces, encontrándose en la actualidad con internación domiciliaria. El juez de primera instancia y la Cámara hacen lugar el pedido, el Superior Tribunal de Río Negro revocó la sentencia y rechazó el pedido. ¿Por qué? Dado que la voluntad procreacional, leo las partes sustanciales, dado que la voluntad procreacional constituye la columna vertebral de la filiación por TRA, conforme al Código Civil y Comercial, el consentimiento debe otorgarse en forma previa, informada y libre. Debe ser actual. Esta persona tuvo un accidente. En ningún momento de su vida y en plena conciencia había expresado su deseo de ser progenitor. Su mujer, también su curadora, decide por él y pretende que se extraiga material genético para poder concretar ella el deseo de ser progenitora. ¿Se entiende? ¿Qué dijo uno de los miembros del tribunal? Que rescató estos dos, tanto del doctor Parotto como de la doctora Pfeiffer, porque me pareció sumamente interesante lo que dicen. Dado que la procreación no es una función orgánica más y que ese acto debe ser entendido como una potencialidad de dos personas que consciente, libremente y con responsabilidad compartida deciden la creación de un nuevo ser humano, la voluntad procreacional debe resultar expresa y actual, no es susceptible de reconstrucción ni puede presuponerse o intuirse. Sigo. Autorizar la extracción de esperma del cuerpo de una persona que se encuentra en estado vegetativo sin su consentimiento libre, expreso y actual, para intentar con esa muestra crear un niño, resultaría un actuar con heterodeshumanización en relación a aquel, y ello implicaría afectar gravemente la dignidad de la persona. Esto lo convertiría en un mero instrumento más de la cadena biológica de generación de un nuevo ser, cosificándolo, lo cual no es admitido por el ordenamiento jurídico legal. ¿Se entiende? A modo de prevención, este es el dato de la realidad que me parecía interesante traer a cuento acá y compartir con ustedes. Esta es una noticia que se publicó en el diario Clarín el 11 de septiembre de este año, muy poquito. Y miren la situación. Robaron el semen de su hijo muerto para crear un nieto de diseño. El hombre de 26 años falleció en 2014 en un accidente de auto y jamás firmó el consentimiento para que se extraiga su esperma. ¿Qué es lo que querían? ¿A quién le dejaban la fortuna? Entonces, tenían que recurrir a esto. Se extrae material genético de la persona fallecida 3 días después del fallecimiento. ¿Qué hizo estos abuelos jóvenes? Iniciaron tratativas con un centro de fertilidad de Estados Unidos, pagaron una suma importante de dinero, ustedes acá la tienen mencionada. Se recurrió a material genético de tercera dadora anónima, se recurrió a una mujer gestante. De esa manera nació un niño y ese niño fue el nieto de esta pareja de abuelos jóvenes. Cuando uno estudia en la bioética estas cuestiones, siempre tiene que tener en cuenta la distinción que desde la bioética se hace entre las prácticas con fines terapéuticos y las prácticas con fines eugenésicos. Y uno podría preguntarse si en estos casos esta posibilidad y este abanico de alternativas que nos abre el avance de la ciencia posibilita también hacer esto. Preguntas que uno se plantea y que debe traer también a relación por varios planteos que uno conoce a diario en vinculación con las tecnologías reproductivas. Bien, y como para cerrar, hacer mención de las recomendaciones que fueron elaboradas en el último Congreso Internacional de Derecho de las Familias, Niñez y Adolescencia, que en homenaje a la doctora Kemalmajer de Carlucci se celebró en Mendoza en agosto de este año.
En el eje temático filiación post-mortem, las recomendaciones que se vinculan con el consentimiento informado fueron: la filiación post-mortem debería incorporarse en el texto del código en el capítulo de filiación, las particularidades de la filiación post-mortem deberían tratarse de una ley especial, la filiación post-mortem, el consentimiento no se presume. En la filiación post-mortem queda prohibida la extracción post-mortem de material genético de conformidad con lo previsto en los artículos 55 y 56 del Código Civil, que tiene que ver con los dos casos que anteriormente analizamos. Bien, ¿cuáles otros problemas exigen respuestas en la filiación por TRA? Vamos a la segunda pregunta de la cual partimos. Otra pregunta, pluriparentalidad. La pluriparentalidad, que la tenemos captada en la norma, en una fuente de la filiación como es la adopción, y no la tenemos prohibida en la otra fuente como es la filiación por TRA, porque el artículo 558 nos habla de emplazamiento en el doble vínculo. Ahora nos establece una prohibición expresa respecto a la posibilidad de un emplazamiento en más de un doble vínculo, y en su caso, si esto fuera posible, ¿cuándo debería ser posible? Vamos a ver algunas cuestiones. Primero, ¿cuáles son las razones que justificaron el silencio del Código Civil? A mi modo de ver, las razones pueden concentrarse en estas tres cuestiones: la oportunidad, el reconocimiento de la socioafectividad como recurso que hace posible la protección de vínculos afectivos en filiación por TRA y por adopción. Ahora, la pregunta que viene unido a esto: cuando la socioafectividad viene acompañado en la voluntad procreacional, es decir, no quiero construir solo un vínculo socioafectivo, sino también tengo el deseo de convertirme en progenitor en una realidad concreta, ¿va a primar solo la socioafectividad? Pregunta. Y el recurso, que es lo que me puede brindar una respuesta, me debe brindar una respuesta a la segunda pregunta que sumé a este planteo, es el recurso a los artículos 1 y 3 del título preliminar. Ustedes recordarán que nosotros tuvimos dos historias de vida que tomaron estado público, una en la ciudad de Mar del Plata y otra en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la cual en el ámbito administrativo se admitieron las inscripciones en el triple vínculo. Vamos a un caso ahora que fue resuelto en la justicia de Mar del Plata, que aclaro que es una causa que está en instancia de apelación en este momento, y refiere a la siguiente situación fáctica. C y J comparten un proyecto de vida en común desde hace 8 años, es una pareja de hombres. En el proyecto compartido de ser progenitores coinciden en respetar el derecho del hijo a tener una madre. Es así que suman su deseo de ser padres con el deseo de ser madre de M. Entonces, J aportó los gametos y M los óvulos. Los tres firmaron el consentimiento informado de reproducción humana asistida de baja complejidad con gametos propios en el marco de un proyecto pluriparentalidad. Y este es un dato importante a rescatar, porque estaba materializada la voluntad procreacional en los tres. ¿A través de qué? A través del consentimiento informado, porque también nos encontramos con casos en los cuales, como es solo una de las mujeres, en los casos de parejas de mujeres que participa solo una de ellas en el proceso reproductivo, no se materializa la voluntad procreacional del otro en el consentimiento informado. Y acá vienen las preguntas y traslado de planteos a sede judicial. Bien, vuelvo. El 24 del 5 del 2016 nace la niña, los tres asumieron la crianza y cuidado. Se rechaza el pedido de inscripción de la triple filiación en el registro, trasladan el pedido a sede judicial, que manifiestan, entre varias cuestiones, que el presente caso escapa del artículo 558, pues existe una madre y dos padres que solicitan el reconocimiento jurídico de lo que son una familia pluriparental. ¿Qué dijo la justicia entre tantas otras cosas que dijo en este fallo? Vamos a lo que está remarcado fundamentalmente. Bueno, primero esto lo vamos a leer. Considero que la finalidad del artículo 558 es la protección del donante que no posee voluntad procreacional a ser demandado por filiación.
Todo niño necesita primordialmente seguridad y esta palabra resume en la práctica el conjunto de condiciones que resultan necesarias para una buena evolución afectiva. ¿Cómo está lo afectivo siempre, no? Y qué bien que esté siempre. Las familias pluriparentales se caracterizan por la primacía de la voluntad y el afecto, conceptos de índole fáctico que encuentran cauce jurídico en las ideas de voluntad procreacional y socioafectividad. Garantizar el interés superior de la niña implica tutelar efectivamente, es decir, oportunamente, el derecho a una filiación acorde a la realidad volitiva expresada por todos los participantes de este proyecto familiar en el que ella se encuentra inmersa. Por ende, la limitación del artículo 558 resulta incompatible con el deber de garantizar el ejercicio de los derechos humanos comprometidos en la causa por parte de la jurisdicción. ¿Qué es lo que se resolvió acá? Hacer lugar al triple vínculo filial. ¿Y por qué? Porque era la realidad socioafectiva de esa niña, de qué manera iba a estar protegida y de qué manera se iban a efectivizar sus derechos. Si esta realidad se reconocía también en el plano de lo jurídico. Esto que hablaba ayer Andrés de pensar desde la persona y la efectividad de los derechos de la persona. Y la razonabilidad en el resolver tiene que estar ahí, siempre debe estar ahí. Y por eso vuelvo, ¿cuándo es posible? Cuando la realidad lo exige. Esto nos dice con total claridad el artículo 3 del Código Civil y Comercial cuando habla del criterio de razonabilidad a resolver. ¿Esto importa decir que siempre? No, pero cuando la realidad socioafectiva lo indique, sí. En cierta forma, en las recomendaciones que en la Comisión 2 Bioética y Familia, en este congreso que les acabo de mencionar, se llegó a estas conclusiones a las cuales llegamos después de este caso que analizamos. Bien, vamos a otras cuestiones, porque no quería dejar de mencionar un caso que se dio acá en Puerto Madryn y que fue un caso que ya tiene un tiempo, pero que marcó un antecedente importante en toda esta labor judicial en torno a esta problemática. Primero, a partir de este caso de Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de Cava, del 12 del 5 del 2017, simplemente hacer un recorrido rápido para demostrar cómo siempre la definición tiene que estar fundada en la voluntad procreacional y en la socioafectividad. Una niña nace en el seno de una pareja de mujeres el 1 de marzo del 2007, se le emplaza como hija de la gestante. Fue concebida a través del recurso de un atraco con material genético de dador anónimo. Cesa la convivencia y frente a los desencuentros de la expareja, las autoridades de ese entonces mantuvieron la decisión de denegar el emplazamiento en el otro vínculo. Con la entrada en vigencia del Código, la mujer no emplazada plantea un amparo en la justicia de Cava ordena la inscripción en el doble vínculo sin desplazar el otro vínculo que la otra mujer tenía. Y vamos a este caso también de Madryn, de Puerto Madryn, que es un caso de Juzgado de Familia número 2 de Puerto Madryn, del 18 del 8 del 2016. Esta pareja, aclaro que remontaba su relación de pareja desde hace tiempo atrás, si mal no recuerdo, desde el año 2002. En el año 2014, tienen el proyecto común de tener un hijo y deciden someterse a un tratamiento de reproducción humana asistida con material genético de tercero dador. Una de ellas asumió el lugar de mujer gestante y genética. La otra participó del proceso reproductivo porque estaba su deseo de ser progenitora, pero no expresó su consentimiento informado. ¿Qué pasó en este marco? La nena nace estando ya vigente el Código Civil y Comercial. No obstante, ¿qué pasó en el registro?
en el registro no se hizo lugar a la inscripción. Y lo más asombroso fue que no se hizo lugar a la inscripción con sustento en la ley 26.618. Era una pareja conviviente, no era una pareja casada, pero ya teníamos vigente el Código Civil y Comercial que descartaba todo tipo de distingos de esta naturaleza como antes sí se hacía. No obstante esto, esta fue la realidad en lo administrativo. Y esta es otra cosa que quiero rescatar como elemento negativo que nos acompaña siempre como mochila. Esta desarticulación que hay entre el ámbito administrativo y el ámbito judicial. Falta de complementariedad que debe revertirse y debe revertirse ya. Esto lo noto tanto en el ámbito, en esta problemática puntualmente y en otra problemática que es mucho más, que angustia todavía más, que es todo lo que tiene que ver con el sistema de protección integral de derechos. Disculpen que introduzca esta cuestión en un tema ajeno a esto, pero que cabe decirlo porque es una realidad que también a todos los que nos dedicamos a todas estas cuestiones nos preocupa enormemente. Bueno, vuelvo a este caso. Esto se traslada, a este caso tenía otro aditamento, un aditamento muy delicado porque esta niña nace con una enfermedad, con un síndrome genético, necesitaba ser asistida rápidamente en Buenos Aires. Resulta ser que quien tenía posibilidad de obtener una licencia en virtud de poder estar acá, acompañar a esta niña en todo este proceso, era quien no estaba emplazada como progenitora. Acuden a la justicia, deciden previamente casarse, acuden a la justicia y finalmente la justicia... No, claro, eso fue en sede administrativa, digo, sí, tal cual. Pero bueno, frente a este contexto es lo que hacen, cuando no era necesario hacerlo, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que dije antes de la ley 26.618, una cuestión que son esas cosas que uno no puede entender. Bien, sigamos porque el tiempo apremia. Y por último quiero rescatar un caso de mi ciudad. Es un caso que se dio en el ámbito del Tribunal Colegiado de Familia de Instancia Única número 4. Nosotros tenemos órganos colegiados de familia, les informo. Es del año de 2017, del 13 de octubre de ese año. Y se trataba de una pareja que había convivido desde el año 1992, se los comento rápidamente, desde el año 1992 hasta que ella... fallece en el año 2012. En el interín y transcurrido un tiempo, esta pareja decide tener hijos, tener el proyecto común de tener hijos, deciden someterse a una TRA de baja complejidad a través del aporte de material genético de tercero dador. En este caso, ¿qué es lo que ocurrió? En el ámbito de la provincia de Santa Fe, a partir del año 2012 aproximadamente, por una disposición interna del registro, se empezaron a admitir inscripciones en el doble vínculo materno, que para nuestra provincia fue un avance importante. Esta pareja, a tono con esto, ¿qué decide? Lograr el doble vínculo filial. ¿Qué ocurre en el medio? No lo pudieron concretar porque la mujer no emplazada es víctima de una muerte súbita. Frente a esto, ¿qué hace la madre emplazada, supérstite? Plantea, en representación de los hijos ya adolescentes a esa época, una acción de reclamación de filiación extramatrimonial. Este era el camino que tenía a su alcance con todo lo que venía detrás de parte de los herederos, que eran colaterales, pero no tenía otros parientes, la causante. Hubo toda una conflictiva interna, negaban totalmente la relación,
había elementos de prueba consistentes que daban cuenta de esta relación, sumado a esta relación socioafectiva que esta mujer fallecida había tenido con estas niñas en su comportamiento como madre. Y finalmente, la jueza de trámite que intervino en esta causa hizo lugar al emplazamiento de estos adolescentes como hijos de la mujer fallecida. Bien, y por último, a modo de cierre, pero esto con un paneo muy rápido, simplemente contarles si esto tiene que ver con lo primero de lo cual partimos y de la afirmación que hice en el inicio. Todo lo que está silenciado no está prohibido, porque haciendo un análisis desde los principios y valores encontramos respuestas receptivas de las realidades que tiene la gestación solidaria. Una muestra de ello es la gran labor que hay a nivel de presentación de proyectos. Respuestas a nivel del código, acá les hago una reseña de los casos que se dictaron antes del Código Civil, después del Código Civil. A ver, tarda en pasar acá. Para que ustedes se den una idea, nos ubicamos acá 2018, todos estos casos ya son de este año. Los casos publicados, estoy haciendo referencia. Es decir, esto ya tuvo un inicio y no tiene fin. Ahora, ¿cuál es la realidad? Debemos asumir esto. Debemos asumir esto y seguimos insistiendo en la necesidad de que la justicia no sea el camino que permita emplazamientos productos de una gestación solidaria. Debemos tener una norma que dé cabida a todas estas nuevas realidades. ¿Por qué? Porque de esta forma, ¿en quién impacta? Impacta directamente en el niño o niña nacido a través de estos procedimientos. ¿Cuáles son las notas comunes que se extraen del conjunto de los casos del listado que acabo de hacer? El reconocimiento del emplazamiento filial a favor de quienes manifestaron voluntad procreacional. En todos los casos se trataba de parejas y en su mayoría unidas en matrimonio. En algunos de los casos se trataba de parejas de igual sexo. En la mayoría de los casos, la gestante tenía vínculo previo con la pareja. En la mayoría de los casos, los planteos judiciales son posteriores al nacimiento. En menor número, los planteos judiciales fueron previos al procedimiento del nacimiento. Particularmente, yo me inclino por hacer esto previamente, porque de esta manera podemos tomar una medida preventiva y de esto se trata. El sistema nuevo nos exige hacer prevención. Y qué importante rescatar y alertar sobre esto, y sobre todo en este ámbito, ¿no? En el ámbito que nuclea a tantos miembros del Poder Judicial. Debemos imponer el derecho preventivo como conducta a seguir. Debemos prevenir, porque si prevenimos, evitamos la afectación de derechos, o al menos morigeramos la afectación de derechos ya vulnerados. En menor número, los planteos judiciales fueron previos al procedimiento de nacimiento, con excepción de un caso, pero que tampoco fue una retribución, se tuvo en cuenta, porque este es un caso de Mendoza, en donde en realidad no fue una retribución, sino fue simplemente la contemplación de aquellos gastos en los cuales se desembolsa a los fines de atender a la mujer gestante. ¿Cuáles fueron las distintas estrategias judiciales que generalmente se usaron para encontrar respuestas a esto? Medidas autosatisfactivas o acciones declarativas de acuerdo al procedimiento de cada jurisdicción, pedir autorización de inscripción a favor de la pareja con voluntad procreacional, la impugnación de la maternidad como menor vía en la mayoría de los casos, la autorización judicial previa. Y acá justo está Andrés presente para hacer referencia a un caso que a mí particularmente siempre menciono, porque a mí me parece que este caso también tuvo un muy fuerte impacto y también muestra esto que podemos recurrir a otros mecanismos, y esto es la necesidad también de esto que decía al comienzo, de formarnos, de abrir esa cabeza y de pensar en todos los recursos y en todas las estrategias que tenemos a nuestro alcance para lograr respuestas realizadoras de derechos.
En este caso se trataba de un amparo colectivo individual con un objeto definido, inscribir a los niños, niñas y niñas nacidos por TRA de alta complejidad realizadas en el país, denominada gestación solidaria. Yo rescato otra cuestión, también utilizar el término que a mí particularmente me gusta, a mí gestación por sustitución no me gusta, porque sustituir es reemplazar, no me gusta. A mí me gusta gestación solidaria, porque tiene que ver con el fin altruista que este procedimiento tiene. Conforme el consentimiento previo, libre e informado expresado por el comitente y declarar la inconstitucionalidad de toda norma que impida o vulnera el derecho a la identidad de niños, niñas pertenecientes a dicho universo colectivo. Esto yo particularmente lo observo. Para mí, con el sistema que tenemos, no es necesario declarar inconstitucionalidades e inconvencionalidades, pero bueno, esta es otra cuestión que tampoco tengo tanta autoridad para decirlo, más teniéndolo acá enfrente mío a Andrés. En primera instancia se rechaza la acción in limine. ¿Cuál fue el criterio de la alzada? A través del amparo se perseguía poner de manifiesto la omisión de reglamentar la inscripción de los nacimientos por el método de gestación solidaria. Esta omisión reglamentaria restringe los derechos del colectivo afectado, todos los niños que nazcan por este procedimiento y también de los progenitores con voluntad procreacional. Es decir, el alcance era mucho mayor. El alcance estaba pensado también para todas las realidades que estaban afectadas por lo mismo. Y esto es lo que es importante rescatar. El objeto era la reparación del derecho a la no discriminación de los niños y los progenitores. Y volvemos a esto que se dijo ayer, esto de como base el derecho a la no discriminación. El planteo respondía, por ende, a derechos colectivos. ¿Qué se dispuso puntualmente? Hacer lugar a la tutela preventiva, ordenando que el registro inscribe en términos preventivos a los niños nacidos por TRA, se ordene provisionalmente que los datos de las gestantes sean debidamente asentados en el legajo perteneciente a cada uno de ellos. Acá no tenemos oportunidad, porque es un tema que amerita un tratamiento particularizado y profundo de trabajar el derecho a la información y su correlato, el derecho a la identidad. Este es otro tema que nos debemos ocupar en el ámbito de la filiación por TRA, porque es un tema del que mucho se habla, pero no lo tenemos claro. Y hay una gran discusión respecto a esto. El derecho a la información es lo mismo que el derecho a la identidad. Todos tenemos claro que no es lo mismo. Ahora está bien que no sea lo mismo y podemos seguir preguntándonos y haciéndonos preguntas derivadas de este planteo inicial. Es un tema que exige ser abordado. Como resultado de esto dio lugar a una disposición, la disposición 93 de la Dirección General de Registro Civil del año 2017, a través de la cual el artículo primero establece autorizar a inscribir en términos preventivos los nacimientos de los menores nacidos por TRA de alta complejidad, denominada gestación solidaria. El texto aclara acá, y esto es lo que quiero rescatar, para diferenciar lo que no debemos asimilar. Lo que aquí se debate es una cuestión de tipo registral. No es lo mismo emplazar que inscribir. Esta es otra cuestión también importante a diferenciar. Y que no se trate de reconocer o de expresarse a favor del empleo de una TRA determinado de la gestación solidaria, lo cual deberá ser eventualmente resuelto en el ámbito correspondiente, sino de resolver una petición registral. Y por último, y que responde a todo lo que vimos, también en este congreso se hicieron recomendaciones en torno a la gestación por sustitución. Puntualmente, y hay otro tema que quiero rescatar porque estoy contenta que haya surgido esta recomendación, reemplazar el término comitente por requirente. Comitente es un término propio del derecho patrimonialista. A mí no me gusta. Bien, ¿cómo seguir? Para cerrar, porque me excedí, perdón. Siempre me gusta seguir esta frase de Nelson Mandela. Después de escalar una montaña muy alta, descubrimos que hay muchas otras montañas por escalar. En el derecho no tenemos fin con escalar montañas. Y no tenemos fin, ¿por qué? Porque los avances son continuos, porque la realidad social muta permanentemente.
mente. Y esto tiene que ver con definir cuál es el rumbo en el que debemos escalar para hacer las cosas bien. Que esta es otra cuestión en la cual quienes nos ocupamos de investigar hacemos muchísimo hincapié en esto. Avanzar en paso seguro, avanzar en la construcción de un derecho que sea realizador de derechos, pero que no solo sea realizador, sino que sea efectivo. Es decir, en el sentido de que no solo pensar en tener textos legales que de la letra parezcan hermosos y revalorizadores de derechos, sino que esas leyes sean una realidad en los hechos. Este es el gran tema. Y es por eso que también, qué bien contar con este sistema que hoy tenemos de principios y valores, porque esto nos da una fuente, pero al mismo tiempo, cuidado, porque aumentan nuestras responsabilidades en elaborar. Y dentro del ámbito de una jornada en el que ustedes se ocupan de la elaboración de normas individuales, qué importancia, esto a lo que hacía referencia Andrés ayer de los grises, de que cuando se llegue a la elaboración de una sentencia, sea una sentencia con argumentos, lo comparto plenamente, pero con argumentos que sean realizadores de derechos. Eso es fundamental. Bueno, esto es todo. Espero que les haya servido, que haya resultado útil y nuevamente agradezco enormemente la posibilidad de poder haber compartido este momento con ustedes. Muchas gracias.